Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Pues terminamos. Vamos a abrir para preguntas. Y luego tú. Buen día, presidente. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle, bueno, pues primero la expresión que hace Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en torno a decir que se siente profundamente decepcionado por cerrar el caso de Salvador Cienfuegos y de hacer público también el expediente que envió Estados Unidos, bueno, porque dice que se viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre Estados Unidos y México. Preguntarle qué opina, qué opinión, qué responde México ante esta situación, sobre todo cuando dicen que podría ya no compartirse información al respecto. Bueno, yo pienso que hay bastante comprensión de parte del gobierno estadounidense sobre este asunto. Ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno. Ellos no aceptarían eso y tampoco nosotros. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados. Imagínense que el gobierno de México, que encabezo, se quede callado. ¿Qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que estimamos más importante, la autoridad moral. Terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo. Al mismo tiempo, no podemos nosotros fabricar delitos a nadie. De modo que lo que hicimos fue lo correcto, es ético, independientemente del derecho, que tampoco se viola. Pero un gobierno sin ética, sin moral, no es nada. No tiene ningún valor, ninguna fortaleza. Entonces lo que hicimos fue dar a conocer el expediente para que se supiera, sin esconder nada, de que no hay elementos, de que en efecto se fabricó el delito o se fabricaron los delitos, independientemente de quién sea la persona, independientemente de lo que se trate. Nosotros debemos de actuar con rectitud, con apego a la verdad y a principios. Entonces esto lo han entendido en el gobierno de Estados Unidos. Quienes están rasgándose las vestiduras, pues son los conservadores de aquí. Hay algunos periodistas y expertos que hasta parecen agentes de organismos extranjeros. Pero actuamos bien y esto no afecta las relaciones, son buenas las relaciones
con el gobierno actual y con el gobierno que entrará en funcionamiento esta semana. ¿No se pone entonces en tela de juicio la credibilidad de alguno de los dos gobiernos? Porque ellos insisten en que enviaron, todo el material que enviaron pues avala precisamente que no se fabricó el delito y por eso muestran esta profunda decepción, así es como lo mencionan Bueno, ellos. por eso está el expediente en redes, para que todos puedan analizarlo y tener un criterio. Si no lo damos a conocer, entonces se produce la sospecha, ¿no? Nada más se decreta el no ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, se dan algunos elementos y ya, entonces, pues quienes armaron esto de manera indebida, sin profesionalismo, sin ética, y los corifeos, pues entonces empiezan a gritar, ¿no? Como pregoneros. No hay transparencia. ¿Qué es lo que ocultan? Son iguales, que no iban a combatir la impunidad y la están garantizando. Todo esto, ¿no? Entonces, de ahí que di la instrucción de que se diera a conocer todo el expediente. Es inédito, pero así lo exigían las circunstancias, porque está de por medio el prestigio de México. Y ningún grupo, ningún gobierno extranjero puede socavar la dignidad y el prestigio de nuestra nación. Ningún gobierno y ninguna agencia. Nosotros somos un país independiente, libre, soberano, y estamos llevando a cabo una transformación que tiene como eje la moralización de la vida pública. Entonces, ya cambiaron las cosas, son otros tiempos. Además, aprovecho también para decir que hay ya 2 expedientes. A lo que nos comprometimos nosotros, que fue dar a conocer todo lo que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa fue la instrucción que le transmití al secretario de Relaciones Exteriores, sin borrar nada. Le llaman testar, es decir, borrar algunos nombres. Me lo preguntó, que si era sin testar, completito. Todo. Y la Fiscalía dio a conocer también el expediente, pero ahí sí, por la naturaleza de las investigaciones que ellos llevan a cabo, sí, testaron. Después que dimos a conocer nosotros, sin testar el expediente, y la Fiscalía
hace lo propio, empiezan de todas maneras, ¿no?, los conservadores y los representantes de las agencias, periodistas, expertos, a decir, se borraron cosas, sí, en el expediente de la Procuraduría, porque están obligados a hacerlo por la situación legal y por el desempeño o la función de la Fiscalía. Pero el caso de nosotros, no. Nada más para que la gente sepa, ¿no?, que hay dos. ¿Quieren saber cómo se armó el expediente? ¿Cómo armó la DEA el expediente del general? Ahí está, en las redes. Todas las carátulas de los mensajes. Y también no estemos pensando de que son infalibles los encargados de esas agencias o que son perfectos, ¿no?, en su actuación los gobiernos extranjeros, y que todo lo malo tiene que ver con nosotros. Sí, claro, han habido excesos, autoritarismo, corrupción, impunidad, pero estamos en una etapa nueva. Eso es precisamente la transformación, en eso estriba, en dejar atrás todas esas lácaras y inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país, marcada por la rectitud, por la integridad, por la transparencia, por la justicia, por un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco. Entonces ese es el cambio que se está llevando a cabo. Y repito, se está entendiendo bien por parte del gobierno de Estados Unidos y le agradecemos mucho a quienes todavía están en el gobierno porque nos enviaron estos documentos y repusieron el procedimiento y además nos dieron este expediente y todo el caso sin ninguna condición, que no hubiésemos tampoco nosotros aceptado si tendría que ver con nuestra autoridad independiente, autónoma, pero no hubo ninguna condición, o sea que es de agradecerles y es muchísimo mejor así, una relación profesional, transparente, de verdadera cooperación, con apego a la verdad, que esto es un principio universal que debemos de procurar todos los gobiernos del mundo, apegarnos a la verdad y desde luego a la justicia. Por lo que mencionaba, presidente, en este mismo tema, México debería de confiar entonces en los demás procesos judiciales que está siguiendo, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, del Chapo. Todos los casos tienen que probarse, tienen que haber elementos de prueba. No se pueden fabricar delitos a nadie. Esto pues es elemental. ¿Cómo a partir
de fotografías de pantallas de teléfonos, se va a culpar a alguien. Pues eso lo podemos hacer cualquiera. Se fabrica todas esas pruebas. Y se integra un expediente. Y bueno, pudo ser que hicieron la investigación, pero ¿cómo llegan a la conclusión de que el responsable es el padrino Cepeda? Hay muchísimos errores en el expediente, contradicciones. Empiezan a investigar supuestamente en un tiempo y al final todavía se están preguntando los delincuentes si eso o no es Cepeda. Ellos mismos. Y luego los mensajes de Cepeda que atribuyen al general Cienfuegos hechos no solo con faltas de ortografía, atropellados, sino con un nivel de expresión que no corresponde a un funcionario de nivel medio, ya no hablemos de alto nivel. Por eso es importante el expediente, que se vea, que si estamos influenciados por las películas, ¿no?, las series, ¿no?, donde todo es perfección, laboratorios, centros de investigación, forenses especializados. Bueno, de allá surge el 007, ¿no? No es el 007. ¿Cómo se llama? ¿El detective? Sí, ¿no? Sí, y todas las series. Entonces, pues es increíble que se haga una investigación así. Pues sucede, ¿eh? Sucede. Ahora, si hay otras pruebas y hablan de reabrir el expediente, adelante, tienen que empezar de nuevo, porque una de las cosas que solicitamos antes de que se tomara la decisión o que enviáramos nosotros el expediente a la Fiscalía fue constatar de que habían mandado todo, y tenemos constancia de que enviaron todo. Pero si aparecieran nuevas cosas, adelante. Y sobre otras personas también. Pero tiene que probarse. Pero la diferencia entonces no la hizo que fuera un alto rango militar. ¿Mande? La diferencia no la hizo entonces que fuera un alto rango militar. No, esa es la ofensa a México. Cualquier ciudadano mexicano que sea víctima de la fabricación de un delito debe ser protegido. No podemos permitir injusticias.
trátese de quien se trate. Pero además, aquí no solo era la investigación del caso, sino que teníamos que tomar una decisión de juzgar con esos elementos o no hacerlo. Entonces la Fiscalía, además de esos elementos, hace una indagatoria sobre el caso y toma una decisión. Pero esto iba a llevar, como sucedió en las primeras horas, a que se lanzaran en contra de la Fiscalía y en contra del gobierno, como sucedió. Había hasta coincidencias en las redes, hasta amigos, simpatizantes nuestros dudaron. Y de nuevo, no, es lo mismo. Ahí está. No quedan distintos. Entonces imagínense cómo iba a quedar el gobierno. ¿Con qué cara íbamos a hablar del combate a la corrupción, del combate a la impunidad, de la transformación? Por eso se frotaban las manos. Entonces al día siguiente, el viernes, pues ya tomamos la decisión de informarle al pueblo con toda transparencia y de dar a conocer el expediente. Y a partir de ahí, hasta los mismos que habían emitido sus opiniones el jueves por la tarde, condenando, que se meten a investigar, a revisar el expediente, muchos sin que el general sea santo de su devoción, porque no se trata de eso, reconocen que se precipitaron. Ahora, los que defienden a las agencias o a los gobiernos extranjeros, o son voceros de ellos, y los conservadores que están en contra de nosotros, trátese de lo que se trate, pues esos van a seguir, pero no tienen elementos, no tienen razón. Es pues atacarnos por atacarnos, es Reforma y Universal y los conductores de radio, de televisión, Lore de Mola, que dice que el Tren Maya se está haciendo para que yo gane dinero, para que haya plusvalía en la quinta de Palenque. O sea, están muy, muy ofuscados. Gracias, presidente. En un segundo tema, lo que vimos ayer en la caravana que fue